Muy buenas tardes, es un gusto, ¿verdad?, tenerlos de nuevo en la sesión 4.5. En esta ocasión vamos a ver como temática, ¿verdad?, la investigación social dentro de la unidad 1. Comentarles, ¿verdad?, que en estos días hemos tenido dificultades con la conexión y también, ¿verdad?, con este parte, ¿verdad?, de electricidad. Se avecina, ¿verdad?, algunas tormentas. Pero sin ser así, ¿verdad?, nosotros vamos a dejar plasmada la clase y en esta ocasión, ¿verdad?, vamos a ver la terminología de investigación social. También, ¿verdad?, vamos a enfrascarnos en lo que es el indicador de logro, donde nos pide, ¿verdad?, con autonomía, argumentar el método que vamos a ocupar para investigar. ¿Qué es el término de autonomía? Es independencia, es libertad, ¿verdad?, de dejar a criterio personal cuando usted conozca, ¿verdad?, principios de investigación y, por supuesto, de determinados métodos. Así que es un agrado dirigirme hacia ustedes. Espero que aprovechen, ¿verdad?, la grabación de esta clase y, por supuesto, ¿verdad?, vamos a tener lo siguiente. Si bien en la parte introductoria tenemos que la Real Academia dice que la investigación significa indagar, descubrir algo, e incluso esta definición abarca un rango muy variado que tiene que ver con una parte de sinónimos. Yo he preguntado, ¿verdad?, a algunos de los estudiantes que estuvimos conectados sobre los sinónimos de investigar y pues para algunos, ¿verdad?, de forma general decían buscar, también, ¿verdad?, coincidimos con indagar, descubrir, entre otros aspectos. Bajo esa modalidad del término, pues quiero hacer referencia también a la investigación científica. Esta investigación científica va a ser hallazgos completamente, ¿verdad?, sólidos, objetivos y, por supuesto, ¿verdad?, con lógica, como la clase anterior lo mencionábamos, ¿verdad?, el raciocinio de la lógica. Y se aplica siempre a las ciencias de la investigación. Siempre he querido, ¿verdad?, en esta parte introductoria de esta determinada clase mencionar que las ciencias sociales y las ciencias naturales son bien distintas. En esta ocasión, en esta competencia e indicador, vamos a ver la investigación dentro de las ciencias sociales. Y analizarlo dentro de las ciencias sociales significa que vamos a agarrar al ser humano, y bien saben ustedes que el ser humano es cambiante. Tiene, ¿verdad?, sus diferentes fenómenos, perspectivas, las partes sensoriales, ¿verdad?, de ver las cosas. Si pues en este momento les preguntara de qué color es la luna, ¿verdad?, muchos me dirían, ¿verdad?, de cierto determinado de acuerdo a sus sentidos, o como de qué color es el sol. Para algunos, ¿verdad?, en sentido de opinión, dirían sus criterios propios de acuerdo a lo que les han enseñado, de acuerdo a herencia también, ¿verdad?, de los conocimientos y, por supuesto, de acuerdo a lo que sus sentidos perciben. Basándonos en esa parte, ¿verdad? El procedimiento científico va a ser siempre la reflexión y va a tener el control sistemático. Cuando hablamos del control sistemático significa de algo ordenado, de algo, ¿verdad?, que nosotros vamos a encontrar en procesos objetivos. Y eso significa que usted y mi persona, ¿verdad?, va a hablar con propiedad, y hablar con propiedad son datos. Un ejemplo, podemos dar ahorita, ¿verdad?, que la mayor problemática que está en El Salvador son las detenciones, detenciones injustas. Pero ¿con qué base científica nosotros la hablamos? ¿Será solo por los medios de comunicación? ¿O será solo con lo que leemos en el periódico? ¿O lo que nos cuentan? O aquí viene lo siguiente, donde la investigación se vuelve rica y objetiva. O vivencias y experiencias, ¿verdad?, de cada uno de los ¿qué?, encuestados, entrevistados o analizados, ¿verdad? La investigación social también tiene como proceso, ¿verdad?, donde se aplican los métodos y técnicas. Un método se refiere a la forma de llegar y la técnica es el instrumento con el que vamos a utilizarlas. Dentro de la investigación social siempre van a haber métodos y estos van a ser cualitativos y cuantitativos. El cualitativo se refiere a todas las partes de cualidades, características, presopósicas, entre otros, ¿verdad? Y las técnicas son los instrumentos con los cuales nosotros vamos a recabar información para determinar, ¿verdad?, el procedimiento reflexivo, siempre y cuando, ¿verdad?, teniendo la parte crítica, lo que deseamos descubrir, lo que deseamos hallar, ¿verdad?, de los hechos, de los fenómenos, de relaciones, de leyes que tenemos. Actualmente conocemos un par de leyes, pero son naturales, como todo lo que sube tiene que bajar, pues realmente, ¿verdad? Dentro de la parte religiosa es como la siembra y cosecha, dentro de la parte budista es la del karma, dharma, y así sucesivamente hay un par de leyes, ¿verdad?, naturales y sociales. Dentro de estas dinámicas y planteamientos que hemos hecho, pues la investigación social se hace esa pregunta.
filosófica, objetiva, reflexiva y crítica, ¿verdad? De esto donde venimos. En una clase yo le mencioné, ¿verdad? Que el ser humano es nacer, crecer y reproducirse. Después de reproducirse ya viene para hacia abajo, que es la muerte. Luego de la muerte, pues no sabemos científicamente qué nos espera, pero sin ser así, ¿verdad? Dentro de esta parte filosófica nosotros le vamos a dar respuestas a muchos fenómenos que tenemos dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra burbuja. Por ejemplo, el entorno social que tenemos actualmente es iglesia, escuela, comunidad. Veamos algún otro grupo que tengamos, podría ser de deportes, otro grupo social que tengamos también de jugar juntos, ya sea virtualmente o dentro de los, ¿qué? Conexiones que existen y así sucesivamente. Entonces, los grupos sociales siempre van a estar. No se pueden restringir. El entorno siempre va a ser una representación gráfica. No podemos medirlos al 100 porque de igual forma nuestros sentidos solo son perceptivos, pero experimentando con procesos, como métodos y técnicas, nosotros vamos a hallar, ¿verdad? Determinadas respuestas a ciertos fenómenos. Continuando, dentro de la investigación, así lo mencionaba, se deben seguir una serie de pasos, ¿verdad? O conocimientos sobre el método científico. Voy a ver si les mando, ¿verdad? También en Classroom y WhatsApp lo que es los pasos del método científico y esto vamos a aplicarlos a las ciencias sociales. Pues existen tres enfoques dentro de la investigación y es lo que les mencionaba hace un momento, que es cuantitativo, ¿verdad? Que tiene que ver con números, cifras, entre otros. Yo daba un ejemplo en la clase anterior, ¿verdad? Con los que me había conectado sobre el fenómeno migratorio. ¿Qué me dirían ustedes de que el 80%, el 60%, el 50% de los jóvenes de El Salvador emigran porque realmente es moda o porque realmente no tienen nada que hacer en el país? Pues hubieron muchas intervenciones de las cuales, ¿verdad? Voy muy satisfecho como docente, que realmente estoy logrando un par de objetivos e indicadores donde ustedes reflexionen y dicen, alto profesor, tiene que ver, ¿verdad? Con pobreza, tiene que ver mucho, ¿verdad? Con la parte, ¿verdad? De oportunidades, desempleo y uno bien dado, ¿verdad? Que está sonando mucho y que es percibido, ¿verdad? Por ustedes, que es la violencia. Mucha gente, ¿verdad?, emigra por esa parte y no digamos la juventud. Entonces, los enfoques que tenemos, y es, ¿verdad?, también preguntita del MINED que hace, cuantitativos y cualitativos, y por supuesto puede haber una fusión, que lo dice el mismo término, que es mixto. Repito, lo cuantitativo se refiere a lo numérico. Ese enfoque de investigación va a ser siempre representado gráficamente, con datos estadísticos, con encuestas, que ya estoy hablando de instrumentos, y lo cualitativo ya se hace más referencia a las cualidades y a percepciones que se tienen. Por ejemplo, voy a dar esta premisa o este planteamiento cualitativo. ¿Cuál es la percepción de las madres que tienen ahorita hacia detenciones injustas de sus hijos? Estoy hablando, ¿verdad?, de cualidades y en todo. Vámonos y convirtamos ese tema o convirtamos ese planteamiento en cuantitativo, ¿verdad? ¿Cuántas madres, verdad? O cuántas detenciones han sido de manera injusta en este régimen de sección. Entonces, para ambos, ¿verdad? Se va a buscar siempre buscar lo numérico y la de las cualidades. Y hay investigaciones que van a ser de forma mixta. Entonces, pero lo vamos a ir viendo en el final del proyecto de esta unidad. Continuando siempre, ¿verdad? Con nuestra participación, pues traigo un ejemplo sobre las etapas de investigación. Comenzamos con la primera, ¿verdad? Especialmente la vamos a dar un apellido y esta tiene que ser investigación social. Por otro va a ser biológica o natural. Pero en esta ocasión, como el mismo programa de estudio y por supuesto dando un extra, ¿verdad? De explicación en la especialidad, vamos a basarnos mucho sobre la investigación social. Y hablar de la investigación social, vamos a ver el ser humano desde su comportamiento, dentro de un grupo, fuera de un grupo, desde su etapa evolutiva, desde su nacimiento, crecimiento y cómo se comporta dentro de todos los actores sociales. Entonces, el primer ejemplo sería, ¿verdad?, coincidir la idea de investigación, pues me voy a sentar, voy a reflexionar y puedo tener una idea de investigación que sea relevante, importante, que sea, ¿verdad?, para dar respuesta a ciertos grupos o que sea importante como el fenómeno de la educación. Acceso a la educación, podemos decir. Ah, ya tengo una idea. Pues, ¿qué dimensiones tiene? ¿Por qué los jóvenes no estudian? ¿Por qué los niños dejan sus escuelas? ¿Qué planteamiento del problema?
pues comienzo a narrar históricamente una cronología, ¿verdad? Hablar de cronología son las fechas, datos, ¿verdad? De cómo ha venido este fenómeno evolucionando, se ha ido empeorando, mejorando con las políticas de gobierno. Luego entro a otro apartado de investigación del mismo informe y es la justificación para qué realizo mi estudio, para qué realizo esta investigación, a quién le va a ayudar, cuáles son los objetivos que tengo como alcance, a quién le va a servir después de haber hecho esta investigación, a quiénes le vamos a dar respuesta. Seguimos, ¿verdad?, con los objetivos y estos son, y se dividen entre generales, específicos, y son los que mandan toda la investigación. Y estos engranan directamente la concepción del tema o de la idea de investigación, armando el planteamiento y por supuesto los que dirigen, como les dije en un momento, toda la investigación. Si yo me voy por otro rumbo, pues no estoy cumpliendo mis objetivos de investigación. Luego están las hipótesis y metodología, que dentro de lo que es la técnica de investigación. Se preguntarán, ¿qué es una hipótesis? Es un planteamiento, un supuesto, ¿verdad? Si es verídico o no verídico y que está sometido a comprobación. La metodología son las formas, ¿verdad?, de cómo voy a abordar el estudio, cómo voy a abordar las personas de campo, las que están involucradas, entre otros, y lo más, ¿verdad?, interesante, después de todas estas etapas, son los resultados. ¿A qué resultados llegamos sobre el acceso a educación? ¿Por qué los jóvenes dejan de estudiar? ¿Por qué, verdad, los niños desertan? Entonces, ¿qué resultado nos dio? Y sacamos, ¿verdad?, criterios propios, siempre empapándonos del tema educativo, la problemática, sobre conclusiones. Entonces, y así sucesivamente, este esquema o estas etapas las puedo adaptar a pobreza, a migración, las puedo adaptar a violencia intrafamiliar, transculturización, ¿por qué no decirlo, verdad? Sexualidad, ¿verdad? Educación, entre otros aspectos. Bueno, dentro de esta etapa, quiero finalizar, ¿verdad?, con esta actividad. Lo mencioné, ¿verdad?, por un par de WhatsApp, de notas de audio, lo mencioné también, ¿verdad?, en mis grabaciones y lo menciono nuevamente. Necesito que lleve su cuadernito o sus hojas de apuntes muy ordenadas, de acuerdo a estas diapositivas. El libro de Santillana, ¿verdad?, va a servir de apoyo teórico y, por supuesto, de algunos pequeños ejercicios que vamos a sacar de ahí, ¿verdad? Pero sondeando y haciendo el diagnóstico, no todos tienen, ¿verdad?, ese material. Entonces nos vamos a pasar muchos a las diapositivas. Hay otro punto que yo quiero hacer énfasis en ustedes. Realmente no quiero, ¿verdad?, que solo se copie y se traslade al cuaderno, sino que existe una pequeña reflexión, un pequeño análisis o, por supuesto, ¿verdad?, en la transcripción que sea de forma de resumen. Entonces, la actividad de esta sesión 4 o 5, les pedimos de favor, ¿verdad?, que lean el siguiente texto y responden. Este es un informe del PNUD del 2007-2008. Luego vamos a actualizar otros datos que tenemos, ¿verdad?, más vigentes, como tiene que ver pandemia, educación, educación virtual, por qué no decirlo, ¿verdad? Políticas de seguridad, políticas de alimentación, entonces lo vamos a ver. El PNUD son, ¿verdad?, es el Programa de las Naciones Unidas del Salvador y por supuesto internacionalmente se desarrollan y pueden ver, ¿verdad?, este informe que busca desafíos. Entonces, lo leen y luego les aparece aquí abajo, ¿verdad?, qué es lo que usted va a desarrollar. Las, los tres puntitos de acción. Bajo eso, ¿verdad? Yo quiero siempre hacer hincapié, que aquí lo podemos ver el primero, el segundo identifica los objetivos que pretende lograr el PNUD, luego redacta una justificación. Al redactar una justificación significa el por qué, la necesidad de investigar las políticas de empleo. ¿Por qué es necesario investigar cuáles son las políticas de empleo? ¿Por qué es necesario, verdad, investigar cómo estamos en cifra en materia de ese tipo? Entonces, ya finalizo con eso, jóvenes. Esperaría, ¿verdad?, ya los primeros trabajos, igual que lo mencioné en otras clases, a partir del lunes. Entonces, los dejo, jóvenes. Espero que aprovechen mucho. Bendiciones. Se cuidan mucho. Cualquier duda, estaré a la expectativa.